En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Una vez el profeta Samuel llamó la atención del pueblo de Israel, mencionando estas palabras por inspiración divina. Y serían las palabras que Cristo Jesús utilizaría cuando purificara el templo. Al comienzo del ministerio de Cristo, Él había purificado el templo, ya que este lugar sagrado, dedicado a la adoración de Dios, se había convertido en una cueva de ladrones. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 12 en adelante, dice lo siguiente: Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿No lo sabíais? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo dijeron? Los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios, los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad, en lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado. Habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Muchas veces nosotros queremos aparentar un cristianismo que no es el que está en nuestros corazones. A veces decimos palabras o hacemos cosas que no tienen nada que ver con las intenciones verdaderas que están en nuestro corazón. Es interesante que la palabra de Dios hace la analogía del templo de Dios con nuestros propios cuerpos. Revisa conmigo lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 en adelante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Así como el pueblo de Israel en esos tiempos había olvidado que ese lugar no le pertenecía, era la casa de Dios, era una casa de adoración. Igual nosotros debemos recordar que este cuerpo que tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios, y debemos tratarlo de una manera muy cuidadosa. Debemos tener muy en cuenta los hábitos alimenticios que tenemos. Pero cuando hablamos del cuerpo, no solo estamos hablando de los órganos o de lo material, también hablamos de nuestra mente. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué temas son los que gobiernan nuestros pensamientos? ¿A dónde se dirigen nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo libre? Sabes, querido amigo y amiga, debemos pedirle a Cristo que haga lo que hizo en el templo de Jerusalén, que limpie nuestros corazones. Muchas veces nuestras acciones no son congruentes con las intenciones de nuestro corazón. Esto era muy común en el tiempo del pueblo de Israel. El profeta Isaías lo escribió en el primer capítulo de su libro, versículos 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. En estas fechas que conmemoramos o recordamos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, muchos de nosotros llenamos nuestras casas con incienso. Decoramos nuestras casas con cuadros que nos hacen recordar aquellos maravillosos eventos de la vida de nuestro Señor Jesús. Tal vez hacemos largas oraciones. Tal vez leemos la Biblia. Muchos se sientan en familia frente al televisor a mirar películas que nos hacen recordar todos estos bellos relatos de la Biblia. Pero ¿de qué sirve si nosotros seguimos practicando cosas que van en contra de la ley de Dios? ¿De qué sirven estas acciones si después de Semana Santa seguimos maltratando a nuestro prójimo? El mismo libro de Isaías, en el mismo capítulo, nos hace un llamado. En el versículo 16 y 17 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estos momentos de reflexión deben trascender en nuestra vida cotidiana. Más allá de comer solo pescado, de tal vez de solo ver algún material audiovisual que sea referente a estas fechas, nuestras vidas deben demostrar un cambio de actitud. Y solo esto se puede hacer con la palabra de Dios. Así como Cristo limpió el templo de todas las acciones fraudulentas que cometían los traficantes y los comerciantes en un lugar sagrado, así Cristo puede obrar en nuestros corazones, puede transformarnos este corazón de piedra en un corazón de carne. Lee conmigo lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así: La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como cristianos, nosotros no debemos hacer acciones para que los demás nos observen o nos tengan algún tipo de respeto. Nosotros debemos aprender a agradar a nuestro Padre Celestial. Pero dentro de la meditación de hoy, esta es solamente la primera lección. Después Jesús es abordado por los fariseos. Cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Era claro que los principales sacerdotes y líderes del pueblo de Israel no reconocían a Cristo como su Salvador. Y al no reconocer a Cristo como su Salvador, estaban perdidos. Los principales sacerdotes, al ser personas superficiales y materialistas, solo podrían haber reconocido a Jesús si éste hubiera venido al mundo, tal vez como un rey, tal vez con pompa, tal vez con un gran ejército. Sin embargo, el contraste entre el sumo sacerdote y nuestro Señor Jesús era abismal. ¿Y nosotros? ¿A quién hacemos caso? A veces, cegados por nuestro orgullo propio, solo queremos prestar oído si aparentemente esta persona
es superior a nosotros. ¿Cuántas veces personas humildes se acercaron a nosotros leyéndonos la palabra de Dios, tal vez dándonos un consejo muy importante para nuestra vida? Sin embargo, dentro de nosotros pensábamos, ¿qué me puede enseñar esta persona? ¿Qué me puede enseñar esta mujer? ¿Qué me puede enseñar este hombre? Lamentablemente vivimos en un mundo que solamente hacemos caso a aquellas personas que aparentemente son superiores a nosotros. Y esto es lo que pasaba con los fariseos, con el pueblo de Israel. Le preguntaban al mismo Dios hecho carne, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No estaban listos para reconocer a Dios, porque en su corazón reinaba el orgullo, en su corazón reinaba el egoísmo, en su corazón reinaba el materialismo. Y en nuestros corazones, ¿quién está gobernando? ¿Reconocemos la palabra de Dios cuando la escuchamos? ¿Reconocemos cuando Dios nos habla a través de ciertas personas? Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 en adelante. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta de esta hermosa combinación? No solo es anunciar con la boca que reconozco a Dios, no solamente es aprovechar estas fiestas y tal vez sentirme consternado y emocionado al ver ciertas películas, al escuchar ciertas historias, al escuchar ciertas reflexiones, sino también con el corazón se cree. ¿Qué significa con el corazón? Con mis hechos, con las intenciones que tengo de ahora en adelante, de abandonar lo que sé que está mal, de abandonar aquellos hechos, aquellas prácticas que dañan a mi familia, que dañan a mi prójimo, que ofenden a mi Dios. Finalmente quiero recordarte lo que el Señor dice en su palabra. Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero debemos demostrarlo. En su palabra Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor nos ayude a recibir esta limpieza dentro de nuestros corazones. Así como Cristo limpió el templo de Jerusalén, que Él limpie este templo de nosotros, porque no nos pertenece. Y que cuando a través de su palabra aprendamos lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas, reconozcamos su autoridad y seamos humildes en aceptarla. Acompáñame a conversar con nuestro Padre Celestial. Padre Dios Todopoderoso, te agradecemos por estas dos grandes lecciones que nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que hagas este trabajo de limpieza en nuestros corazones y que cuando lo hagas reconozcamos tu autoridad y seamos humildes en aceptar tus mandamientos y también de llevar a otros tu mensaje. Te pedimos, Señor, que te quedes en nuestras vidas y nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Nos reencontramos el día de mañana. En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece.